Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecer a la Universidad Udabol, a los que nos hicieron la invitación. Nos parece fundamental y clave en los momentos y en la coyuntura que está atravesando el país, el poder generar estos espacios de debate, de reflexión, donde sin duda cada disertante viene a exponerle distinta información y que lo que se busca es la reflexión de todos ustedes, de que no nos crean todo lo que les decimos, sino que sea una pauta para que ustedes puedan investigar, indagar, analizar, reflexionar y a partir de eso puedan sacar sus conclusiones y plantear propuestas ante lo que se está viviendo a nivel mundial y a nivel nacional. El tema que a mí me tocó exponer es justamente el mito de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. Ustedes saben que estos son conceptos que se vienen desarrollando y se mencionan permanentemente en los medios de comunicación. Nuestras autoridades también permanentemente hablan sobre estos temas y muchas veces la gente ni siquiera sabe a qué se refieren con el tema de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, voy a empezar con la parte un poco conceptual, que si bien me imagino que todos ustedes la conocen, pero siempre es bueno repasarle la misma, ¿no? Cuando se habla de seguridad alimentaria, hablamos sobre el acceso físico, social y económico de las personas a alimentos suficientes, inocuos, nutritivos, que satisfagan las necesidades energéticas diarias para llevar una vida sana y que sea a través de métodos sostenibles y ecológicos. Ese es el concepto de seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, que es un concepto justamente acuñado principalmente desde Latinoamérica y que nuestro país ha sido promotor de este concepto, nos referimos a la capacidad de definir por parte de los estados o de los países con autonomía sus políticas alimentarias y agrarias para asegurar la satisfacción de la demanda de alimentos con producción nacional. Este término implica un poco más la concepción de qué es lo que se produce, cómo se produce, para quiénes se produce. Entonces, la conjugación de ambos conceptos son los que se vienen a proponer y se vienen a fomentar principalmente en la parte normativa en nuestro país. Pero antes de entrar a lo que está pasando en el país, es importante ver el tema del contexto global, que ya en la primera disertación se mencionó un poco al respecto, de cuál es la tendencia a nivel global con respecto al tema de los alimentos. Aquí podemos ver en esta imagen, que a mí me gusta poner muchas imágenes o notas de prensa, no simplemente lo que yo escribo, el tema del monopolio. Como ustedes saben, el tema del monopolio es principalmente la acumulación en pocas manos de algún recurso. En el caso de los alimentos, como se decía anteriormente, es un negocio redondo porque todo el mundo come. Entonces se mueven millones de dólares y justamente las corporaciones buscan eso, que se acumule este negocio cada vez en menos manos a nivel mundial. Y uno cuando va al supermercado piensa que hay un montón de marcas y un montón de diversidad de alimentos en los estantes, pero uno no se imagina muchas veces de que estos alimentos no es que sean de distintas empresas, sino que responden a distintas corporaciones, ¿no? Que son muy pocas a nivel mundial. Y justamente aquí vemos las principales corporaciones que mueven el mercado de los productos industrializados a nivel mundial. Entonces vemos que al igual que las semillas, al igual que los agrotóxicos, el tema de los alimentos ya procesados también están en pocas manos y también están en manos de las corporaciones globales. Y nuestro país no está exento de esta realidad, porque las tendencias de alimentación, ustedes saben que cada vez apunta más a este tipo de alimentos procesados que alimentos que nos da directamente la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Nosotros, que eso cabe decir, yo formo parte de la plataforma agroecológica del Trópico y del Chaco y del movimiento en defensa de la salud, alimentación y medio ambiente. Nosotros notamos que hay por un lado va el discurso estatal o político y por otro lado va la realidad. Y ahí hay dos imágenes claras. Vemos que por un lado nuestro país
y los que han podido salir del país lo han notado, es reconocido a nivel mundial por los discursos que se dan en defensa de la madre tierra, del vivir bien, y permanentemente se hace referencia a eso, ¿no? Nuestro principal mandatario, el presidente Evo Morales, constantemente hace referencia a estos pilares del vivir bien en todos sus discursos, como en foros internacionales de la ONU, etcétera. Y así somos reconocidos internacionalmente. Esto obviamente se ve plasmado en una normativa, que es importante que nosotros la conozcamos, porque de alguna manera marcan los derechos que también tenemos los bolivianos y que se han conseguido fruto de esfuerzo de las distintas organizaciones sociales. Podemos ver que en el tema de nuestra constitución política, que se dice que es de las más avanzadas a nivel mundial, en tema de reconocimiento de derechos, se habla de, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución, de que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Eso es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución Política del Estado. Pero ojo, no cualquier alimentación, sino una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Todos los bolivianos y bolivianas tendríamos que tener ese derecho, ¿no? Por otro lado, el artículo 255 hace referencia a la prohibición e importación de productos y comercialización de organismos genéticamente modificados, conocidos como transgénicos, y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Eso lo dice nuestra Constitución Política del Estado. Por otro lado, también está la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, que hace igual referencia a las mismas planteamientos de la Constitución, ¿no? Que habla de desarrollar acciones a través de la autoridad competente en recursos genéticos, o sea, el INIAF, que es el que ve estos aspectos, para la conservación del patrimonio genético del país, es decir, la conservación de nuestras semillas, incluyendo sus parientes silvestres, apoyando la producción con la identificación, promoción de uso y aprovechamiento de nuevas especies, etcétera. La misma Ley de Revolución Productiva y Comunitaria, ¿qué dice? En el artículo 13, no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies en las que Bolivia es centro de origen. Por ejemplo, el maíz. Nosotros como bolivianos somos centro de origen del maíz. Entonces eso está prohibido, el introducir transgénicos de los que somos centro de origen. Y lo dice claramente porque justamente pone en riesgo el patrimonio que tenemos todos los bolivianos y bolivianas. También se habla de que todo producto destinado al consumo humano, de manera directa o indirecta, que contenga organismos transgénicos, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado. Es decir, se refiere a los productos importados, que ustedes saben que hay las galletitas Oreo, los Sparkies y un montón de dulces que tienen trazas de transgénicos, que esos deberán ser debidamente etiquetados para que el consumidor tenga el derecho a decidir sobre qué consume y qué no. Otra ley que es súper importante conocerla y que es referente a nivel mundial. ¿Por qué es referente a nivel mundial? En el caso de la Ley de Derechos de la Madre Tierra, porque por primera vez en la historia del mundo se marca un precedente al reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, todos a nivel mundial ven que la normativa boliviana, y más con esta Ley de Derechos de la Madre Tierra, ha dado un paso súper importante en la coyuntura de la crisis climática y ambiental que se vive. Y obviamente esta ley habla sobre el tema de derecho a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, etcétera, ¿no? Habla también sobre que se prohibirá la introducción, producción, liberación en medios de comercialización de transgénicos. Se desarrollarán acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos transgénicos, como es el caso de la soya, ¿no? Entonces vemos que el discurso y la normativa va por un lado, refleja una posición, pero sin embargo los hechos son diferentes. Y lo más claro es la intervención que hubo anteriormente, donde nos muestra que cada vez hay más transgénicos, que cada vez aprueban que agrocombustibles, que etcétera, que va en contra de la normativa de todos los bolivianos y las bolivianas, lo cual a la sociedad civil nos preocupa mucho porque se están pisoteando los derechos de todos y de todas en nuestras caras, y lo peor de todo es que es promovido por las propias autoridades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la producción de alimentos en el país?
que a eso ya y veríamos el tema de nuestra seguridad alimentaria, cuando decimos que tenemos acceso a distintos alimentos. Vemos cómo la superficie cultivada desde la década de los 80 hasta la actual década se ha ido modificando y ha ido cambiando su comportamiento, ¿no? Vemos cómo en primera instancia lo que se producía más en la década de los 80 eran los cereales, que también era principalmente destinada al consumo interno, ¿no? Y que ahora en la actualidad lo que se produce más son las oleaginosas. Ahora yo les pregunto, ¿eso es destinado al consumo interno? No, es justamente ¿para qué? Para exportar. Es decir, que la matriz de producción de alimentos está principalmente destinada a la exportación. Y lo que es consumo para todos ustedes, para todos nosotros, se ha reducido en su mínima expresión. Y eso lo refleja también este otro cuadro, ¿no? Donde nos muestra que las frutas cada vez se producen menos, que es un 4% de la superficie cultivada, son frutas, hortalizas del 6 igual ha bajado, al 5, etcétera, y se ha ido disminuyendo cada vez más los productos de consumo de todos los bolivianos y las bolivianas. Entonces, si cada vez se produce más para exportar y se produce menos para nuestro consumo, ¿cuál es la relación directa de esta situación? Importación de alimentos, porque si cada vez se produce para exportar, nosotros ¿de qué comemos, no? Entonces cada vez se destina más recursos para la importación de alimentos. Y eso se puede ver de que en los últimos años la importación de alimentos creció al doble y nos costó 700 millones de dólares a los bolivianos. Eso es lo que nos está costando, ¿no? Bolivia importa 500 alimentos y exportamos 180 alimentos. Con la diversidad que tenemos, con la riqueza que tenemos, cada vez nosotros somos más dependientes del mercado exterior y no somos autosuficientes, o sea que ahí la soberanía alimentaria estaría quedando solo en el discurso. Pero cuando nosotros importamos alimentos, ¿en qué también se ve reflejado? Se ve reflejado en los precios, porque no es lo mismo tener una manzana de los valles, no va a tener el mismo precio que una manzana de Chile, ¿no es cierto? Los costos de transporte, de importación, etcétera, van a ser mucho más elevados que lo que significaría producir nosotros mismos para nuestro propio consumo. Es decir, que la industria o el agronegocio de exportación, al final nosotros estamos también subvencionando este negocio porque estamos pagando de nuestro bolsillo cada vez que vamos al mercado a comprar una uva argentina, a comprar una pera chilena, estamos subvencionando el negocio también de la exportación. Y esto se expresa justamente en este estudio, ¿no? Que se hizo de un reportaje inglés que justamente refleja lo que destina cada país de sus ingresos al consumo de los alimentos. ¿Cuánto se destina? Y vemos que en el caso de Bolivia, el 62% de lo que nosotros tenemos de ingresos lo destinamos a compra de alimentos. Entonces estamos entre los países que gasta más para comprar sus alimentos. ¿Por qué? Porque cada vez se importa más. No estamos produciendo para los bolivianos, sino para el mercado exterior. Y eso obviamente también, esta lógica de producir para la exportación y no para garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria, se ve reflejada también en otros aspectos que ya fueron mencionados, ¿no? Como es el tema del uso indiscriminado de agrotóxicos, que cada vez se tiene que utilizar más agroquímicos y eso que estos datos que se habla de los 167 no se están tomando en cuenta lo que entraría de agrotóxicos por contrabando, que se estima que es un 30% según el SENASAC, ¿no? Entonces vemos cómo cada vez se ha ido incrementando el uso de agroquímicos justamente por esta lógica de producir monocultivos de exportación y no de consumo, ¿no? También algo que ya se ha mencionado y que es inevitable no tocarlo nuevamente cuando se habla de seguridad y soberanía alimentaria es el tema de los bosques, ¿no? En el caso de los bosques en Bolivia se ha ido
disminuyendo de una manera impresionante, alarmante, y esto se da en un contexto de proceso de desertificación. O sea, mientras el 40% del territorio nacional se habla de que está en proceso de desertificación, es decir, que sus suelos ya no están con los nutrientes que se tenía antes y con la riqueza de macro y micronutrientes, en vez de ver políticas para justamente evitar que avance el proceso de desertificación, lo que se está haciendo actualmente es lo contrario, ¿no? Es acelerar este proceso de desertificación a nivel nacional con esta lógica y estos modelos. Y obviamente cuando se habla de bosques, no podemos hablar de bosques si no se habla de un recurso que es fundamental para todos, y es el agua. Porque podemos vivir sin muchas cosas, pero sin agua no podemos vivir, ¿no? Entonces, este justamente igual es un reportaje que hizo la BBC, después de la crisis que hubo en La Paz, yo no sé si recuerdan, hace 3 años, que se quedaron sin agua, meses, y fue realmente dramático. Entonces, ahí en este reportaje justamente se habla de que Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en los últimos 25 años. Y esto se debe a esta lógica de producción que se está siguiendo, que los únicos afectados al final de cuentas somos la sociedad civil. Y que en este contexto de crisis del agua, que no es que es coyuntural y es un año sí y nunca más, sino que viene a quedarse, deberíamos más bien plantearnos otras lógicas de desarrollo. Lo mismo pasa a nivel regional. Sahuapac fue claro, dijo igual que se tiene asegurado el abastecimiento de agua hasta el 2035. Después hay que ver qué pasa. Y justamente en vez de prever lo que nos están diciendo los expertos, se ve de que están aumentando, ampliando frontera agrícola en bosques, se están afectando áreas protegidas, justamente donde son los lugares de fuentes de agua para nuestro consumo y para nuestra supervivencia, ¿no? Se habla, de hecho, de deforestar más de 420.000 hectáreas, que lo hacen con grandes sonrisas y apretón de manos, en este contexto de crisis alimentaria, en este contexto de crisis climática, en este contexto de crisis del agua. Entonces es algo que realmente nos debe preocupar. Y bueno, igual lo que se estaba hablando anteriormente sobre el tema de los transgénicos, que a mí me llama la atención cuando vamos a las charlas o cuando se generan los debates, que siempre se dice, pero estamos en la época moderna, ¿y por qué plantean otras cosas que no son los transgénicos? ¿Qué nos muestra esto? De que realmente el discurso de que lo último de la tecnología son los transgénicos ha calado mucho en nuestro medio, ¿no? Y si realmente esto fuera así, si realmente fuera lo último de la moda de la tecnología, ¿no creen que serían más países los que producirían transgénicos? Les hago esa cuestionante para que lo reflexionen. De más de 190 países a nivel mundial, solo 24 producen transgénicos. Y, oh casualidad, son países del tercer mundo en su gran mayoría. Que de hecho, en el 2014 eran 28 países, ahora ha disminuido a 24. Si fuera el boom de la tecnología, ¿no creen que la mayoría del mundo optaría por esta? Son interrogantes que se las dejo para que reflexionen, para que investiguen, para que indaguen. Porque permanentemente nos están bombardeando con esa información de que es lo último. Hay países como Bután, que no solo no usan transgénicos, sino que toda su producción es orgánica, o sea, es un país que produce solo orgánico. Australia, que igual tiene millones de hectáreas bajo producción orgánica. Mismo Argentina, que tiene millones de hectáreas bajo producción orgánica. Entonces, no es algo del pequeño productor, no es algo del pasado, porque ya se ha mostrado, justamente los datos lo hablan, no es un discurso, de que esta tecnología o que esta lógica de producción no es sostenible. Y bueno, y vemos lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Ahorita hay una crisis también en el sector del agro, y donde piden y exigen transgénicos para resolver su crisis, ¿no? Entonces vemos que en el mundo se están empezando a rechazar esta tecnología, o ya hace tiempo, y que acá más bien, como siempre tarde en lo que pasa en el mundo, están pidiendo algo que ya más bien se está dejando, ¿no?
Y como dice la noticia, incorporación de transgénicos va en contrarruta de la tendencia mundial, porque eso es lo que está pasando en el mundo. Están yendo por otra lógica y aquí se está más bien yendo en contrarruta. ¿Y esto por qué? ¿Por qué en el mundo, por qué los consumidores, por qué los productores, por qué la sociedad civil se opone o cuestiona esta tecnología, ¿no? Justamente por los impactos que esto genera. Y que lo que obviamente a la sociedad civil nos preocupa más, o de lo que nos preocupa más, es el tema de la salud, que eso no se puede, no es un discurso, sino es algo concreto y real que está pasando en el mundo. Esto, justamente esa es una portada de una revista de Argentina, porque siempre nos ponen de referencia a la Argentina, al Paraguay, al Brasil, como modelos a seguir. Bueno, esas son las tapas del modelo a seguir. Con el veneno en la sangre, fotos de niños con enfermedades de la zona de los pueblos fumigados. Y aquí también hay evidencias científicas de científicos independientes que muestra de que justamente esta tecnología estaría relacionada a más alergias, a mutaciones genéticas, a resistencia a antibióticos, esterilidad, ¿no? Inclusive hay estudios, como podrán ver, de universidades norteamericanas, ¿no? Estas son imágenes que justamente se hicieron en la zona de los pueblos fumigados de Argentina, donde muestran cuál es la situación de la gente de los pueblos fumigados. Enfermedades, cáncer, malformaciones, ese es el costo humano que se le está poniendo a un modelo de desarrollo que evidentemente no es sostenible y que la gente con su cuerpo al final lo paga, ¿no? Y obviamente también estos impactos están repercutiendo también en la justicia a nivel mundial. Y ya hace un momento se habló sobre algunos de los casos de que se están demandando a las grandes corporaciones que venden agrotóxicos por los impactos en la salud. Este es el caso de Edwin Hardeman de California, que justamente demandó porque le causaron enfermedad por el tema del glifosato y ganó el juicio. Y así como él, han habido muchos casos, y hay más de 11.000 demandas a nivel mundial contra estas corporaciones, las que están ahorita aglutinando las semillas y los agrotóxicos, por enfermedades y las están ganando en los distintos espacios judiciales. Y esos son antecedentes que se están dando de la lucha justamente de la sociedad civil en contra de este modelo. La misma Organización Mundial de la Salud lo define y clasifica el glifosato como posible cancerígeno. Entonces, tenemos que ir viendo lo que está pasando en el mundo para también saber cómo decidir. Esto es un caso, un ejemplo que igual se mencionó anteriormente, que es un jardinero con cáncer que le ganó a Monsanto, que ahora es Bayer, que son los dueños del glifosato, que promueven los transgénicos, etcétera, con una demanda de 289 millones de dólares. Eso es lo que la transnacional le va a tener que pagar a este jardinero. ¿Le servirá de algo esa plata? No sé, no creo, porque ya el señor está en la etapa terminal de su enfermedad, ¿no? Y él era un jardinero que utilizaba el glifosato en las escuelas y él desconocía justamente los terribles impactos. Este igual ha sido un emblema de lucha, que él era un fumigador, y por eso es que también me parece súper importante el poder debatir estas cuestiones con estudiantes de agronomía, porque son los que justamente después le ponen el cuerpo a esta forma de producción. Él era un fumigador. Él era un fumigador que creía que no pasaba nada. Él piloteaba una avioneta y fumigaba campos de soya en Argentina. Luego tuvo una terrible enfermedad y empezó a cada vez estar peor y al final murió el año pasado. Y él decía, no son empresarios, son operarios de la muerte, los que promueven justamente esta lógica, porque a él lo mataron como a muchos otros, y él pensaba que no iba a pasar nada como suele creerse, a mí nunca me va a tocar, y después resulta que sí, ¿no? Y bueno, han habido distintos estudios a nivel mundial, independientes, sobre los efectos de los transgénicos y de los agrotóxicos. Este es uno de los científicos que han hecho, son dos, el profesor Eric Seralini, él es francés, que justamente hizo ensayos en laboratorios en el 2007 sobre los efectos crónicos y cancerígenos, y ellos señalan que deben ser abordados a largo plazo, ¿no?
Ellos pudieron hacer con distintas ratas de laboratorio, unas fueron alimentadas con transgénicos, la del medio con transgénico y glifosato y la última con glifosato. En los 3 casos se desarrollaron tumores. Sin embargo, las corporaciones dicen no, esa no es evidencia, eso es falso. Pero ¿cuál es el factor que ha diferenciado la investigación de las corporaciones y de científicos independientes? Justamente el tiempo que se le ha dado para generar reacciones. En el caso de Seralini y los otros científicos mostraron entre sus conclusiones que al 4.º mes las ratas, en el caso de los machos, desarrollaban tumores. En el 7.º mes las hembras y en el 24 mes ya el 80% de las ratas tenían tumores. Ahora, en el caso de las empresas de Monsanto, que ahora es Bayer, ellos hicieron su estudio de 3 meses, súper corto, ¿no? Y su conclusión decía que sin evidencia científica sobre efectos adversos en la salud. Entonces vemos también cómo hay las distintas metodologías de acuerdo a los intereses que se manejan muestran distintos resultados. Ahora, también nosotros creemos de que es importante tengan los de abajo la razón o los de arriba la razón, un criterio que debe ser súper importante y que cualquier científico lo debe tomar en cuenta, que es el criterio de precaución. Si uno sabe que le puede o no dañar algo, es mejor tener el 100% de certeza antes de utilizarlo. Y bueno, también hay cada vez más estudios que revelan el tema de la relación de agrotóxicos con cáncer. Y en el caso de Bolivia, ¿cuál es la situación de la salud? Porque cuando hablamos de producción de alimentos y de efectos, tenemos que ver también cuál es la situación de nuestro país. Vemos que somos de los países más vulnerables en el tema de salud y eso es conocimiento de todos, de que quien no ha padecido de enfermedades o ha tenido parientes o familiares o amigos que han padecido enfermedades crónicas y que no hay una respuesta por parte del Estado para llevarlo, para sostenerlo, ¿no? Vemos que en Bolivia el cáncer se registran 18.600 nuevos casos al año, unas cifras súper elevadas que antes no se daban. Y que Bolivia ocupa el último lugar entre 12 países en la lucha contra el cáncer. Y eso no es charla, no es noticia, ustedes aquí cerquita ven lo que se brega en el oncológico para tener una atención de calidad, ¿no? Se derrumba el fallo contra Bayer, en el caso de cáncer son más de 11.000 denuncias a nivel mundial que se está dando contra estas corporaciones. Entonces ya son evidencias que se están dando. También en periódicos nacionales se habla sobre estamos exponiendo a nuestra población al cáncer, porque igual hace poco hubo un estudio sobre efectos de los agrotóxicos en los alimentos en Santa Cruz, se hizo acá en los valles, en la zona norte y en la zona este, donde se vio que se utiliza agroquímicos, no necesariamente relacionados a los transgénicos, pero sí agrotóxicos que están prohibidos en todo el mundo y que acá se lo vende como vender chicle, ¿no? Y obviamente esto tiene efectos también en recursos que son fundamentales, como decía anteriormente, como es el tema del agua. Eso está contaminando nuestros recursos hídricos. Obviamente no le vamos a echar la culpa todo a los agroquímicos porque hoy por hoy el 80% de las aguas que están contaminadas en el país se debe a la minería, hidrocarburos y agroquímicos, ¿no? O sea, es decir, el modelo extractivista que está arrasando. Este es otro cuadrito justamente de los compañeros o hermanos argentinos que siempre nos los ponen como ejemplo, ¿no? Donde nos señalan la relación directa que existe entre el uso de agroquímicos y la pérdida de abejas en su país. Entonces vemos como en el 2018 que creció un 60% el uso de agroquímicos, porque ustedes saben que ellos producen mucha soya transgénica, y por una relación totalmente directa pero inversa se ve una disminución de un 44% de la población de abejas. Y en el mapa se puede ver que justamente donde hay más producción de soya transgénica, obviamente relacionada a agrotóxicos, es donde hubo más mortandad de abejas. Entonces ustedes saben la importancia
que tienen las abejas en el ecosistema, no solo ellas, ¿no? Toda la fauna y flora, pero las abejas a veces nosotros, yo por lo menos siento que acá en Bolivia muy poco se ha tocado sobre la importancia de las abejas y que a nivel mundial se están haciendo demandas y distintas acciones para protegerlas porque realmente dependemos bastante de ellas y se están muriendo y como lo decían anteriormente, los productores aquí en Santa Cruz principalmente están muy preocupados por la alta mortandad que existe debido al modelo de desarrollo que se está promoviendo, ¿no? Y que ya no saben dónde meterse con sus cajitas mal monte y monte y monte y están perdiendo no solo en términos económicos, sino estamos perdiendo realmente un aliado para el ser humano, ¿no? Entonces vemos que el discurso y la normativa es una cosa, la realidad en Bolivia es otra cosa, y que lo que se está en última instancia promoviendo es violación de la normativa vigente, ¿no? Entonces, cada vez que se menciona de esto, a mí me sorprende con qué liviandad se lo toca, el tema de promover más transgénicos, etcétera, ¿no? Porque se está hablando de pisotear la normativa que tenemos los bolivianos y las bolivianas. Entonces, es una como apología del delito, digamos, ¿no? Vemos que se está violando todas estas normativas, que son las que mencioné anteriormente, y a eso se adicionan también convenios internacionales como es el Protocolo de Cartagena, donde estamos suscritos y donde en teoría nosotros no producimos transgénicos, los prohibimos, cuidamos nuestras semillitas, promovemos la agroecología y al final estamos por otro lado, ¿no? Entonces, son las leyes que se están pisoteando con los últimos decretos. A punta de decretazos se está pisoteando todo esto, ¿no? Y esto se ha venido acelerando desde la cumbre agropecuaria Sembrando en Bolivia y hace varios años atrás, donde ya se vio una posición política por parte del Estado de favorecer a un sector en desmedro de todos los bolivianos, porque es en última instancia eso, ¿no? Y esa política también se vio reflejada en distintas otras medidas, como las pensiones de los trabajadores, de todos los que trabajamos, al rescate de los empresarios endeudados. Que eso no pasa con los otros sectores, que eso no pasa con el trabajador de a pie, sino pasa con algunos. También se ha dado con acuerdos como dar la reserva de guarayos, áreas protegidas, para que amplíen frontera agrícola. Se siguen dando beneficios, ¿no? Y lo que ha pasado este año, que ellos están avanzando permanentemente, es que productores ahora apuntan al maíz y al algodón transgénicos. Ellos van por todo, pese a la normativa y pese a los riesgos e impactos que esto significa para la seguridad y soberanía alimentaria de todos los bolivianos y bolivianas. En un país donde el maíz, como se decía anteriormente, es una riqueza genética invaluable y que si se pierde, se perdió. O sea, no es algo que después a los 10 años digamos, a ver, volvamos a… No, se perdió y se perdió. Entonces, es realmente algo serio que se debe tomar en cuenta y que es un recurso que está a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, ahí se ve el mapa de Bolivia y se puede ver claramente en todos los lugares y cada colorcito representa una raza diferente. Y ustedes más que nadie, todos conocemos que nuestra cultura está en base al maíz. Ustedes saben que para la chicha hay un maíz, para el tamal hay otro maíz, para el chicharrón hay, o sea, para cada plato típico tenemos distintos maíces y esa es la riqueza que tenemos y eso es lo que vamos a perder. O sea, vamos a perder también nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra riqueza para que un grupo pequeño de señores hagan lo que a ellos les parezca, ¿no? Entonces, esta es la riqueza que tenemos los bolivianos y que está en riesgo. Por eso es que también desde los productores, consumidores, instituciones, se ha hecho una campaña, el maíz es mi raíz, porque al final de cuentas es eso lo que nos representa, es parte de nuestra identidad y es nuestra raíz y tenemos que defenderla como lo han hecho los mexicanos con la campaña Sin maíz no hay país, es lo mismo, ¿no? Entonces, justamente como les decía, consumidores, productores, campesinos, indígenas, instituciones, colectivos,
una amplia parte de la población que no es tomada en cuenta en la toma de decisiones, ¿no? Y preocupados todos, ¿por qué? Porque ya se está produciendo maíz transgénico en el territorio nacional, violentando la normativa, y es así que se han hecho cartas desde distintos espacios académicos de investigación, de productores preocupados de lo que está pasando a nivel nacional. Se hicieron las denuncias porque se verificó en campo de que había producción de transgénico en la comunidad Pinondi de Charagua. Quedaron las autoridades competentes en ir, verificar, quemar los campos ilegales y hasta la fecha no tenemos resultados, ¿no? Entonces hay distintas acciones que se vienen desarrollando y movilizaciones que son muy poco visibilizadas, porque también vemos que desde los medios de comunicación no se visibilizan las acciones de la sociedad civil a nivel nacional. De hecho, hace una semana se mandó carta a todos los ministerios, más de 40 organizaciones a nivel nacional, y muy pocos hablan. Hoy día salió una nota en un periódico de Cochabamba. Entonces vemos que un sector promueve con toda la algarabía y con toda la promoción de los medios un modelo de desarrollo que está totalmente insostenible, inviable y que nos afecta a todos nosotros, pero más de 40 organizaciones vienen pidiendo y no se tiene respuesta al respecto, ¿no? Y obviamente como nosotros, para nosotros la alternativa es la agroecología, obviamente, porque son alimentos que no nos envenenan, no nos matan, no generan, realmente nos garantizan la seguridad y soberanía alimentaria, y nos enmarcamos también en lo que se pide a nivel mundial y la tendencia mundial, porque cuando se habla de avanzar, esta es la tendencia mundial. Alimentos que nos nutran y no que nos maten y nos enfermen. Y justamente esta es la relatoría de las Naciones Unidas del 2017, que ante lo que está pasando en otros países han expresado su preocupación de este modelo de desarrollo totalmente insostenible, y la conclusión de las Naciones Unidas es justamente el derecho del ser humano a una alimentación adecuada, y eso significa la implementación del derecho a la alimentación, a la salud adecuada, necesita medidas que eliminen los pesticidas. Eso se dice a nivel mundial. Por eso yo creo que es importante que investiguemos, nos actualicemos y sepamos por dónde va yendo la cosa. También dice la relatoría, hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura donde el modelo agroindustrial es altamente problemático. El método más eficaz para reducir a largo plazo la exposición de la población a los pesticidas es tomar distancia de la agricultura industrial. Incentivar a los agricultores a adoptar prácticas agroecológicas para mejorar la biodiversidad y naturalmente combatir las plagas, que también se ha demostrado de que no se han tenido buenos resultados, ¿verdad? La agroecología es capaz de proporcionar rendimientos suficientes para alimentar a la población mundial y garantizar la nutrición adecuada. De hecho, hoy por hoy se produce mucho más de lo que la población mundial necesita y se desperdicia y se bota en los mares para regular precios, es decir, que no hay un problema de rendimiento si es que realmente pensamos en satisfacer las necesidades de la población mundial. Entonces, vemos que el mundo ya se ha pronunciado, vemos las tendencias y esa es la coyuntura y el contexto en el que se mueve la producción de alimentos a nivel mundial. No queremos venenos en nuestras mesas y queremos realmente que la naturaleza no se patente, no se privatice, que es algo por el que nuestro país se ha caracterizado siempre, que es en contra de la privatización de nuestros recursos naturales, y creemos que esa debe ser la garantía y la guía a seguir, ¿no? Y bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención.